Tal? ¿Cómo están? Bien, buenos días. Próxima semana tenemos vacaciones. Así que hice un cambio para las tareas porque no sé, no hay que las vacaciones haciendo eh, esta entrega de la tarea y de ¿ya? No sé si No sé si, no sé si soy yo o lo escucho entrecortado. me escuchan. Cambiar O sea, soy yo. ¿Y ahí se escucha mejor o no? Ahí escucho genial. Sí, genial. Ya, ya, perfecto, gracias. Bueno, lo que les decía, la tarea le di un poco más de plazo porque como la próxima semana es vacaciones, la idea es que tengan el tiempo adecuado para completar la tarea. No sé si hay alguien que tenga alguna duda de la tarea. Y lo otro también que di un poco más de plazo es para la entrega del proyecto, de la propuesta de proyecto. ¿Ok? Así que ambas cosas están actualizadas ahí en un curso para que estén pendientes. Bien. Eh, Avancemos entonces, ya para ir terminando esta unidad. Lo que vimos la semana pasada, hablamos un poco de diseño universal y diseño para diversas audiencias, ¿no es cierto? Hablamos de diseño, por ejemplo, para adulto mayor, diseño para personas con discapacidad y también vimos eh, el diseño para diversos contextos, como por ejemplo en un automóvil, para los relojes, por ejemplo, o también hablamos un poquito de que existen otros contextos adicionales como la Internet de las Cosas, donde podemos desarrollar interfaces totalmente distintas, ¿no es cierto? Y para dar un ejemplo, un contexto distinto, hablamos de los chatbots, que es una manera distinta de interactuar, ¿ya? Usando las propiedades que tienen las aplicaciones de mensajería como Telegram, como WhatsApp. ¿Ya? Y ahí dejamos, por supuesto, la tarea número uno, que es crear un chatbot. Vimos cómo se podía usar la herramienta Replit para crear un chatbot. Y para terminar esta unidad nos queda hablar de lenguaje visual y sistemas de diseño, ¿okay? Que es un elemento muy importante. Cuando trabajamos en proyectos, normalmente interactuamos, los ingenieros de software interactuamos mucho con los diseñadores gráficos y los diseñadores de experiencia. Hoy en día se habla no solamente de interfaz de usuario, diseño de interfaz de usuario gráfica, sino que también hablamos del diseño de experiencia de usuario, el famoso UX, ¿no es cierto? Entonces ahí trabajamos con los expertos en eso, que son los diseñadores de experiencia, los diseñadores de interfaces gráficas, o los diseñadores gráficos. Y para entendernos es que tenemos este concepto del lenguaje visual. ¿Okay? El lenguaje visual es un vocabulario, por decirlo de alguna manera, que nos permite definir cómo se van a ver las aplicaciones. Y es súper importante conocer esto porque facilita mucho la interacción con las áreas de diseño gráfico, de diseño de experiencia. Esto es algo que normalmente los ingenieros de software no se les enseña y por eso una de las motivaciones de mi curso tiene que ver con ese hecho de cubrir ese gap que hay, esa diferencia que hay, eh, que a veces uno encuentra en el mundo laboral, en que los ingenieros de software están pensando solamente en algoritmos, en cómo modelar los datos, ese tipo de cosas, pero no hay mucha preocupación de la experiencia de usuario y de cómo se va a ver el software que desarrollemos. Entonces,
Y normalmente terminamos trabajando también en equipos multidisciplinarios con gente experta en desarrollo visual. Y no dominamos los conceptos que ellos dominan, y la idea es darles un pequeño barniz de estos elementos con los cuales se van a topar. Seguramente si se van a topar en alguna empresa para trabajar, y lo primero que van a ver probablemente son las famosas guías de estilo, ¿ya? Que definen varios aspectos de lo visual. Pero también se van a dar cuenta que las empresas definen un montón de otros elementos adicionales que tienen que ver con cómo se siente y cómo se percibe la marca, ¿ya? Entonces, todos esos elementos son importantes conocerlos, ¿ya? Y vamos a presentarlo y definirlo a continuación. Y son relevantes también en el contexto de desarrollo de prototipos, porque cuando desarrollamos un prototipo tenemos que en cierta manera adherirnos a estos principios que tiene la empresa, porque muchas veces hay prototipos en que se caen porque se distraen en aspectos como, oye, no está siguiendo la guía de estilo. Entonces, de repente, si uno incorpora la guía de estilo inmediatamente en el prototipo, se despejan varias discusiones oficiosas durante las reuniones y ese tipo de cosas. Bien, vamos a describir estos elementos, estos conceptos. Ya, lo primero es la guía de estilo, ¿ya? Que es la documentación sobre todo lo visual. ¿Ya? Describe todo lo que el diseñador gráfico piensa que será utilizado en documentos, en propuestas, en sitios web, en páginas, en documentación, etc. ¿Okay? Entonces ahí se define la tipografía, los iconos, los colores, las ilustraciones que se van a ocupar, etc. ¿Ya? Todo eso se documenta en la famosa guía de estilo. ¿Ya? Esto es como lo básico, ¿ya? Es como, por decirlo de alguna manera, son como el alfabeto y las palabras válidas de nuestro lenguaje. ¿Okay? Después viene el lenguaje visual. El lenguaje visual es una guía general sobre cómo se siente la marca, ¿ya? Por sobre la guía de estilo, que explica cómo lograrlo. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, el lenguaje visual tiene que ver con qué es lo que queremos transmitir, ¿ya? En cambio, la guía de estilo nos da los detalles de cómo podemos transmitir eso. ¿Okay? En el fondo, el lenguaje visual también define la voz, la intención que va a tener el uso de los elementos de la guía de estilo. ¿Okay? Para explicarles eso, después les voy a mostrar un video, lo vamos a ver más adelante, de cómo se presenta el lenguaje visual. ¿Okay? Después está la biblioteca de patrones. Ya también algunos la conocen como la biblioteca de componentes. ¿Ya? Y aquí aparecen elementos un poco más complejos, como los elementos de navegación, las imágenes, los botones, ¿ya? Ese tipo de cosas. ¿Okay? Pero los elementos de la biblioteca de patrones se adhieren a la guía de estilo. ¿Ya? Si en la guía de estilo dice vamos a ocupar botones de tal color para destacar una acción normal, y vamos a usar botones de color rojo para destacar acciones peligrosas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Acá se muestra ya ejemplos concretos, ¿ya? Que siguen esas recomendaciones de la guía de estilo. ¿Okay? Después está la guía de marca. La guía de marca ya son elementos no estéticos, ¿ya? Y aquí ya son elementos que tienen que ver con la forma en que expresamos el lenguaje, ¿ya? Si, por ejemplo, nuestra empresa quiere transmitir un estilo más informal, más juvenil, ahí se explica claramente de cómo ustedes van a redactar los textos, por ejemplo. Si van a ser formales, informales, si van a incorporar humor, si van a ser serios,
etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también ahí hay aspectos de una narrativa que tiene que ver también con un aspecto estratégico de la empresa, que es lo que quiere proyectar la empresa. Ya recientemente hubo mucha crítica a un cambio de imagen de una empresa de retail grande acá en Chile que publicó un mega sitio donde colocó a varios de sus sitios ahí. Y el problema que suscitó entre los expertos de esto es que rompía todos los esquemas, y de hecho uno visita todos los distintos sitios de esa empresa y no siguen una línea, no hay una línea. Hay algunos ocupan un color verde, otros ocupan un color rojo, otros un naranja y así. ¿Ya? Pero además con tipografías distintas. Y eso lo que transmite en realidad es una sensación de caos, de desorganización. ¿Ya? La idea es que tu marca siempre se vea de forma uniforme, ¿ya? Porque tú estás transmitiendo un estilo. ¿Ya? No quieres transmitir de que cada uno, cada gerente de área corre por su lado, sino tienen toda una sensación unificada. ¿Ya? Entonces la guía de marca define eso. Claramente en ese retail hay un problema de lenguaje visual. ¿Ya? Ahora, cuando juntamos todos estos elementos, es decir, la guía de estilo, el lenguaje visual, la biblioteca de patrones, la guía de marca, creamos lo que se llama un sistema de diseño. ¿Ya? Si a eso además le agregamos otros aspectos más técnicos como un framework CSS, CSS son los estilos, las hojas de estilo en cascada que se utilizan en HTML, por ejemplo. ¿Ya? Si unimos los aspectos técnicos, como por ejemplo declarar los colores específicos y ese tipo de cosas, todo eso, junto con lo anterior, constituye lo que se llama el sistema de diseño. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en CornerShop tenemos un sistema de diseño interno que definen cómo se ven todas nuestras aplicaciones. Ahora estamos migrando a un sistema nuevo, nosotros le ponemos nombres clave como chirimoya, frutilla, etc. ¿Ya? Entonces, esos nombres clave definen qué sistema de diseño vamos a ocupar en nuestra aplicación. ¿Ya? Entonces, veamos un poco dos ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver el sistema de diseño de Atlassian. ¿Ya? Y también vamos a ver un video que les prometí, cómo se ve el lenguaje visual, en este caso de Netflix. Entonces, ahí se ve ahí. Bien. Vamos a ver si voy a compartir el audio. ¿Se ve? Sí. Ya, lo que vimos recién fue un video, si se dan cuenta que dice Gretel.
Ya. Es un estudio de diseño, ¿ya? Que trabajó en el lenguaje visual de Netflix bueno, esto lo publicaron hace 6 años. Esto ha ido cambiando en el tiempo, obviamente, ¿ya? Y el video anterior se basa en el concepto que ellos desarrollaron que se llama The Stack. ¿Ya? El Stack está representado aquí. ¿Se dan cuenta? The Stack es una pila de cartas en que funcionan los distintos colores que le quieren dar a la marca, que son blanco, rojo y negro, que son los colores de Netflix. Okay. Entonces ahí explican conceptualmente cómo, usando The Card, tú tienes que diseñar propuestas gráficas de Netflix. En este caso, por ejemplo, si quieren, en ese tiempo está de moda, ¿no es cierto?, House of Cards, ya antes que poner a este caballero, pero ahí lo que se está mostrando es, bueno, la fotografía, después el rojo que siempre tiene que estar de alguna manera, ¿ya? Y una descripción del texto que quieres colocar. Por ejemplo, si esto se puede utilizar en la pantalla inicial de presentación de una serie, por ejemplo, ya en ese tiempo, entonces se utilizaba así, y el concepto detrás era que como que colocábamos 3 tarjetas, ya, una encima de otra, pero corridas, ¿no es cierto? Entonces primero estaba la tarjeta con la fotografía, después está esta tarjeta roja y después la tarjeta blanca con el texto, ¿ya? Ese es el concepto que quieren transmitir ellos y que es el que se utiliza para construir elementos de la marca de Netflix, ¿ya? Y ahí hay otro ejemplo, ¿ya? En cuenta cómo ellos construyen elementos visuales utilizando este concepto del stack. ¿Okay? Entonces eso la idea era utilizarlo en todo el branding de Netflix, ¿ya? Entonces los lenguajes visuales definen estos elementos, estos conceptos y dicen cómo los combinamos, ¿ya? Entonces básicamente en este lenguaje visual es imagen, la tarjeta roja que representa Netflix, ¿ya? Y la tarjeta blanca con textos, ¿ya? Entonces esa combinación alternándolo como si fueran tarjetas sobrepuestas permitía generar distintos aspectos visuales. Entonces se puede utilizar en la interfaz de usuario, se puede utilizar en propuestas, en lo que sea, ¿ya? Y eso le da un estilo único, ¿ya? Otro ejemplo ya un poquito más orientado al desarrollo de aplicaciones en sí mismo es el Design System de Atlassian, ¿ya? Esto es lo que van a ver en un típico Design System. Después vamos a ver cómo se ven los Design System en Figma, que es la herramienta que normalmente usamos mucho en las empresas, pero un Design System normalmente se documenta en un sitio. En este caso, Atlassian es una empresa que construye software como Confluence o Jira, que son software que se utiliza para gestión del ciclo de software, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ellos definieron para que todas sus aplicaciones utilizan estos conceptos, ¿ya? Y aquí está la marca, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve la marca? La guía la guía de marca, ¿no es cierto? Entonces, la idea de ellos es, en esta guía que hablamos recién, que se llama la guía de marca, definen la misión, la personalidad y lo que estamos prometiendo a nuestros clientes, ¿ya? Después, algunos fundamentos. Esto es lo que normalmente llamamos la guía de estilo, ¿ya? Entonces, los colores que van a ocupar, ellos siempre van a ocupar como paleta primaria estos colores, estos azules y este blanco, ¿ya? La paleta secundaria, con 3 colores básicos, naranja, rojo y verde, ¿ya? Y 2 colores auxiliares, ¿ya? Como calipso y un color más azul, entre azul y violeta, digamos, ¿ya? Después
define los neutrales, etcétera, etcétera. Fíjense que aquí solamente están definiendo los colores nomás, ¿ya? Pero no cómo se ocupa, sino que solamente decir, bueno, estos son los colores, después la grilla, cómo se alinea la grilla, es decir, cómo se alinean las cosas dentro de las páginas, la iconografía que van a ocupar, ¿ya? Los tipos de iconos, ¿ya? Y el estilo, variaciones, los tamaños que tienen que tener, los iconos tienen unos tamaños fijos de 16 píxeles, 24, 32, ¿ya? Ilustraciones, el rol de las ilustraciones, cuando hoy en día hay harta tendencia en los sitios web de utilizar ilustraciones, se ocupan harto, ¿eh? Se ocupan harto hoy en día, ¿ya? Entonces las ilustraciones ahí aparecen, ¿ya? Entonces, junto con eso explican cuándo ocupar las ilustraciones, por qué, etcétera. Ya los logos de la empresa, ¿ya? Y de los distintos software que ellos utilizan, que ellos construyen, perdón, ¿ya? Y por supuesto la tipografía, ¿ya? Estos son los tipos de letras que van a ocupar en su sitio, ¿ya? Y esto le da una uniformidad a la interfaz. Acuérdense que en el diseño, cuando en las primeras clases hablábamos que no, la idea es que no improvisemos en el diseño, ojalá nos adheramos siempre a buenas prácticas, a buenos conceptos y que no nos salga esos adefesios como los que vimos en algún momento, ¿no es cierto? Bien, sigamos con la guía de diseño. Después ya aquí está el contenido, que esto tiene que ver con lo que definíamos como es parte del lenguaje visual, ¿no es cierto? El vocabulario, la gramática, ¿ya? Cómo usar las voces, la voz activa. Por ejemplo, en vez de decir, uno debería decir, los administradores controlan el acceso del usuario a las aplicaciones de Atlassian, ¿ya? Y no el acceso de usuario a la nube de Atlassian. No sé si se dan cuenta que es más activo, en el fondo dice, el administrador controla en vez de el acceso de usuario es controlado, ¿ya? Que eso es una voz pasiva, ¿ya? La voz pasiva es cuando utilizamos esa forma, ¿no es cierto? Este proyecto fue concebido para, o el acceso es administrado por, ¿ya? En cambio, en el lenguaje activo decimos el administrador controla el acceso. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es súper importante, en realidad, aclara muchas cosas, ¿ya? Y por último, recursos para ver. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, tienen una biblioteca en Figma, ¿ya? Que uno puede descargar, ¿ya? La biblioteca de logos. Esto es lo que se llama la biblioteca de componentes, ¿ya? Aquí está la biblioteca de componentes, esta parte, los recursos. ¿Ya? El kit de presentaciones. Obviamente esto está restringido a los empleados de Atlassian. Pero aquí aparecen las componentes ya más claras. Por ejemplo, esta es una componente avatar, y así se ocupa, aquí está, ¿ya? Y aquí incluso aparece el código de cómo ocuparla, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, ¿ya? Y aquí está el código, ¿ya? Que nos genera un avatar, ¿ok? Otro ejemplo, un checkbox, ¿ya? Este es un checkbox y esta es la forma que va a tener, ya fíjese el tipo de letra, los bordes que va a tener, cómo reacciona si yo me paro encima, ¿ya? Incluso el color que va a tener cuando esté chequeado, en vez de la clásica X tiene un tic, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene unos bordes redondeados y aquí está el código, como yo lo puedo ocupar en mis componentes. ¿Ok? Veamos un modal diálogo, un componente más grande. Ese es un modal diálogo, ahí apareció encima. ¿Ya? Y sabe aquí cómo configurarlo, por ejemplo, un modal diálogo de Danger,
que aparece ahí con un signo, con un botón rojo. ¿Okay? Aquí sale como los distintos tipos de diálogo. Y uno último, por ejemplo, un select. Este es un select. ¿Ya? Ahí está. Se dan cuenta que tiene algunos elementos adicionales y como el color, si se dan cuenta ahí, me va mostrando un indicador para saber claramente dónde estoy parado. ¿Ya? Y siempre está ahí. Bueno, además está el código, ya cómo ocuparlo, ya una descripción completa. ¿Ya? Y si yo estaba usando una versión anterior del sistema de diseño, yo puedo, aquí hay una guía de cómo actualizarme a la versión nueva. ¿Okay? Entonces las empresas definen todo esto que son los sistemas de diseño. De ese modo los programadores front o los diseñadores pescan estos elementos y lo ocupan. Es muy parecido a lo que hablábamos de los patrones, ¿no es cierto? Pero ya específico a la empresa. Entonces esto nos ayuda, nos facilita mucho el trabajo porque si tenemos que trabajar en una empresa, nos encargan diseñar una nueva aplicación o diseñar un prototipo, vamos a visitar el sistema de diseño de la empresa y vamos a ocupar esos elementos para no tener que andar creando cosas nuevas, ¿no es cierto? Eso nos facilita mucho el trabajo. ¿Okay? No sé si hay alguna duda. Bueno, hay una herramienta que se llama Figma, no sé si la conocen, ya después les voy a mandar en el foro, voy a publicar para que se conecten porque entiendo que tienen convenio para poder utilizar la versión full de Figma, ¿ya? Con la cuenta de la U. Y Figma es una herramienta que vamos a ocupar y ya la vamos a empezar a ocupar a partir de la clase que sigue. Y es una herramienta muy utilizada, nosotros con nuestro usamos mucho Figma. Es una herramienta que permite trabajo colaborativo, tiene un ambiente ahí que es como una pizarra donde uno puede hacer brainstorming o a tirar ideas en forma remota, sobre todo cuando se trabaja por Zoom, y donde nosotros compartimos todos los aspectos de diseño. Entonces todos los diseños gráficos se hacen a través de Figma. ¿Ya? Nosotros somos una empresa muy orientada, muy centrada en el diseño y para nosotros partimos nuestro proceso con el diseño y es súper relevante entender qué es lo que queremos plasmar y por eso que usamos mucho Figma. ¿Ya? Y Figma permite crear lenguajes visuales, obviamente, ¿ya? O sistemas de diseño. Y uno puede colocar el elemento, aquí lo estoy mostrando, cuando uno crea una team library que se llama, una biblioteca de equipo, Figma crea un esqueleto básico, ¿ya? Y nosotros podemos navegarlo y podemos cambiar los estilos de colores, ¿ya? Y acá están los elementos de la biblioteca aquí a la izquierda, ¿ya? Y uno puede decidir cambiar esos colores y decir, no me gusta ese, qué sé yo, quiero que sea ese. ¿Ok? Entonces de ese modo va a quedar definido en la biblioteca de mi equipo los colores que vamos a ocupar. ¿Ok? Los estilos de colores, ya aquí puedo crear también otros estilos de colores. ¿Ya? Y puedo cambiarlo y ajustarlos para las necesidades de mi proyecto o las necesidades de la empresa en que estoy trabajando. Okay, entonces así voy definiendo mi set de colores. ¿Ya? Después uno que ya tiene un botón, por ejemplo, ¿ya? Uno va y recurre aquí al sistema de colores y dice ya voy a utilizar este, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, porque ya están predefinidos, ¿se dan cuenta? No tengo que andar improvisando el color, ¿ya? Porque simplemente recurro a la biblioteca de colores. ¿Ya? Por supuesto puedo cambiarlo esto y puedo usar alguno específico, pero no es la idea. Para eso nosotros
usamos esta cosa que se llama el estilo y para eso definimos nuestra biblioteca de colores. ¿Ya? Lo mismo con los textos. Uno define en Figma, uno define los tipos de letras, la tipografía, el grado de color, de qué tan grueso va a ser la letra, el boldface que se llama, ¿no es cierto? El alineamiento, si va a estar centrado a la izquierda, ¿ya? Entonces aquí estamos definiendo los headers, el header de tipo 1, el header de tipo 2 y el body, ¿ya? Y normalmente lo que ocurre es que uno de estas cosas después las termina asociando a elementos típicos de HTML como el famoso H1, H2, ¿ya? Y el body que quedaría asociado a los elementos tipo P, ¿no es cierto? El parágrafo en HTML. ¿Ya? Entonces, con eso queda predefinido los estilos. Entonces uno ya no se preocupa de esos aspectos. ¿Ya? Aquí también nos permite crear otros estilos, ¿ya? Y utilizarlos. Entonces aquí yo tengo un texto y puedo definir aquí el estilo del texto que está acá, ¿ya? Entonces lo voy a usar un estilo header 2, ¿okay? O lo voy a poner con este, ¿ya? Entonces así puedo testear mi estilo de color. Lo mismo las componentes, ¿ya? Cómo se van a ver los cursores, cómo se van a ver los botones, ya sé que yo hago un drag over, etcétera. ¿Ya? Y después los pasos para publicar mi biblioteca y después yo cuando trabajo en un proyecto, creo un proyecto y digo voy a ocupar tal biblioteca para este proyecto. Entonces así no tengo que andar redefiniendo todos estos elementos. ¿Ya? Aquí yo tengo esta biblioteca y yo la voy a ocupar en mis proyectos simplemente activándola al momento de crear el proyecto, defino la biblioteca. Eso lo vamos a ver después cuando hagamos el ejercicio con Figma ya en la próxima clase. ¿Okay? Estoy presentando así. Bien, no sé si hay alguna duda. Bueno, entonces esos son los famosos sistemas de diseño. ¿Eh? Ustedes se van a topar muchas veces con los sistemas de diseño si trabajan en interfaces de usuario. ¿Ya? Y es bueno tener sistemas de diseño. ¿Ya? Es lo que se ocupa en casi todas las empresas hoy en día. ¿Ya? Aquí les dejo algunos recursos. Hay cosas bien interesantes, por ejemplo, yo lo que les mencionaba, que hoy en día se utilizan mucho las ilustraciones. ¿Ya? Y este sitio, por ejemplo, es un sitio con un montón de ilustraciones open source. ¿Ya? Entonces yo puedo buscar ilustraciones, ¿ya? Y las puedo utilizar en mis proyectos. ¿Ok? Entonces yo puedo, qué sé yo, bajar un PNG con la ilustración y lo puedo ocupar en mi sitio. Todas estas son ilustraciones de uso gratuito. De hecho, ni siquiera necesitas hacer una mención. ¿Okay? Ese es un recurso súper interesante que se ocupa bastante hoy en día. También están iconos, hay montones de sitios con iconos, ¿ya? Hay sistemas de gestión de diseño, pero en realidad casi todo el mundo hoy día está ocupando mucho Figma. ¿Ya? Figma es como la herramienta favorita para este tipo de cosas. Y bueno, hay referencias. Un texto súper interesante, el de abajo. El sistema de diseño, por qué, cómo, qué, cómo y por qué. Ya es muy interesante ese artículo. No es muy extenso, pero es donde está basado casi todo lo que les he explicado. Y ahí explica mucho cómo utilizar sistemas de diseño, por qué es importante usar el sistema de diseño y muestra algunos ejemplos
sistema de diseño clásico que hay. Ok, y eso es todo lo que era la unidad 2 que tenía que ver con principio de interacción y accesibilidad. Ahora vamos a empezar ya la parte más entretenida, porque ahora vamos a empezar a diseñar prototipos y vamos a aprender sobre herramientas de prototipo web y móvil. ¿Ok? ¿Ya? La idea de esta parte es que, bueno, primero un aspecto súper práctico, cómo seleccionar herramientas de prototipo. ¿Ya? Después vamos a hablar sobre la fidelidad de los prototipos. Yo en el proyecto les planteo que ustedes tienen que hacer en la primera etapa un prototipo de baja fidelidad y después en la última etapa tiene que ser de media o alta fidelidad. ¿Ya? Vamos a ver herramientas de prototipado. ¿Ya? Vamos a partir con las herramientas de baja fidelidad. Hoy día vamos a ver una herramienta de baja fidelidad. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a jugar y aprender a usar Figma y Proto.io, ya que son dos de las herramientas más utilizadas para hacer prototipo hoy día. ¿Okay? Bueno, hablemos de la herramienta. La pregunta clásica es ¿cómo elijo una herramienta adecuada para mi proyecto, para mi equipo? ¿Ya? Y obviamente todo eso depende del contexto. ¿Ya? Depende mucho del contexto, pero en general uno tiene que considerar algunos elementos, ¿ya? Como la curva de aprendizaje, el soporte para el trabajo en equipo y el nivel de fidelidad, por supuesto, que nos entrega la herramienta y, por supuesto, los costos. ¿Ya? Estos 4 criterios me parece, a mí por lo menos, que son relevantes para la elección de una herramienta. No es llegar y decir, voy a ocupar Figma porque todo el mundo está ocupando Figma, porque puede que la realidad de tu empresa o de tu equipo de trabajo no calce con Figma, ¿ya? Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Lo primero es la curva de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué tan familiar estamos con esta herramienta y qué tan similar y acoplada, por decirlo de alguna manera, está con las herramientas que ya ocupamos? ¿Ya? De repente podemos estar usando un set de herramientas, por ejemplo, Adobe. Entonces, como estamos usando Adobe, nos conviene utilizar las herramientas de esa marca, ¿no es cierto? Porque ya todo nuestro flujo, nuestros diseñadores gráficos están acostumbrados a eso, entonces ellos tienen herramientas propias ahí y las podemos ocupar. Entonces, si vamos por ahí, mejor seguir usando algo por ahí o explorar si es que el proveedor de la herramienta que nosotros utilizamos tiene herramientas de prototipado que nos sirven. ¿Okay? Y si no, ojalá que sea fácil de utilizar, ¿cierto? ¿Ya? Que sean intuitivas, que sean, que uno pueda ser productivo muy rápido. Ojalá que uno pueda aprender a usar estas herramientas en pocas horas. ¿Ya? Puede, por ejemplo, nuevamente, si yo estoy usando algo en Adobe, ¿ya? Y a lo mejor los diseñadores gráficos se peinan con esa herramienta y funciona súper bien, pero los programadores, por ejemplo, les cuesta mucho armar un prototipo con eso, mejor tratar de buscar algo más adecuado para los programadores, ¿ya? Que los permita ser productivos rápido. Es súper frustrante cuando uno elige una herramienta y tiene que invertir semanas para tratar de dominarla y poder hacer una primera pantalla. Así que ojalá sea algo que nos permita ser productivo muy rápido, ¿ya? Lo otro, los recursos. No sirve de nada tener una herramienta súper exótica que puede ser súper buena. Puede que hayamos visto videos ahí en YouTube maravillosos explicando la herramienta, pero la ocupan muy pocas personas. ¿Ya? Eso no es muy recomendable. O sea, ojalá que la herramienta haya una buena audiencia, hayan bastantes recursos y ojalá una comunidad que nos apoye en el uso de esa herramienta, ya que uno pueda
participar en meetups o en foros de estas herramientas para cuando uno queda estancado. ¿Ya? Hay cosas, a veces las documentaciones no son muy extensivas, ¿ya? Y no explican todo lo que uno necesita para entender, ¿ya? Y las comunidades de usuarios son las que ayudan harto en el desarrollo. Bueno, esto, lo mismo pasa con la herramienta de desarrollo en general, ¿ya? Los lenguajes de programación o los ambientes de desarrollo agarran popularidad básicamente porque detrás hay comunidades fuertes, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día se ocupa mucho Visual Studio Code porque empezó a ser muy popular entre un montón de comunidades, por sobre otros ambientes como IntelliJ, por ejemplo, o Eclipse. ¿Ya? Entonces, eso ayuda mucho a la popularidad de un equipo, de una herramienta. ¿Ya? Lo otro es el soporte para trabajar en equipo. ¿Ya? Ojalá sean herramientas que podamos usar en la nube. ¿Ya? ¿Ya? Que podamos compartir los diseños, ¿ya? Que todos se beneficien, que no sea solamente una herramienta que utilizan los diseñadores gráficos y los programadores no les aporta nada. Ojalá, por ejemplo, Figma te puede generar aspectos de código como los estilos en cascada, etc. ¿Ya? Si la herramienta nos permite recibir feedback del usuario, mejor. ¿Ya? Hay herramientas que uno puede compartir una URL. Como la mayoría de las herramientas que vamos a ver aquí, uno manda la URL y el usuario te puede dar feedback inmediato. O sea, yo puedo hacer una sesión Zoom o llamarlo por teléfono y decirle, mira, aquí está la URL y él me puede decir lo que está sucediendo. ¿Okay? Entonces yo puedo recibir un feedback rápido de un usuario. ¿Ya? Enlazado con eso también es si yo puedo compartir mi prototipo con mucha gente. ¿Ya? Si yo puedo compartirlo en un link, en una URL y la coloco en alguna parte, yo puedo testear mejor mi prototipo. ¿Ya? Ahora, si la herramienta nos entrega elementos que permiten automatizar el feedback del usuario, es mejor. ¿Ya? Hay herramientas que proveen eso y uno puede ir midiendo cómo reacciona el usuario. ¿Ya? Y por último, si es de fácil acceso. O sea, si yo para compartir mi prototipo, mi usuario va a tener que crear una cuenta en algún lado, no es muy práctico en realidad. ¿Ya? Ojalá que yo simplemente le mande una URL y él la pueda ver en su celular, por ejemplo, ¿ya? Y sin ningún problema, mejor. ¿Okay? Y por último, los niveles de fidelidad. Ya vamos a ver en detalle qué es lo que son los niveles de fidelidad, ¿ya? Pero lo importante es que en cada fase de diseño, acuérdense que el diseño es un proceso iterativo, ¿ya? Y el diseño de prototipo también, por supuesto. Entonces, lo que nos interesa en cada fase es medir distintas cosas, ¿ya? Y eso depende obviamente de las prioridades que tengamos en nuestro proyecto. Y eso define lo que llamamos fidelidad. La fidelidad tiene 3 niveles. El nivel más bajo es para validar la idea. ¿Ya? Queremos invertir poco tiempo, poco recurso, que sea muy barato, descartar una idea. ¿Okay? Entonces, ahí utilizamos un prototipo que se llama de baja fidelidad, que ojalá no signifique grandes costos. Ojalá lo hagamos en un par de horas y salgamos a probarlo. ¿Ya? Ahora, si ya validamos la idea, a la gente le gustó, podemos pasar al nivel de iteración de fidelidad media. ¿Ya? Y aquí ya aparecen algunos elementos de diseño, ¿ya? Algunos aspectos de cómo se va a ver finalmente. Ahí podemos utilizarlo en lenguaje visual. ¿Ya? También hay elementos de información más detallados y la interacción, o sea, el usuario ya percibe cierto grado de interacción. ¿Ya? Incluso el usuario ya puede interactuar con el prototipo. En los prototipos de baja fidelidad somos nosotros los que guiamos al usuario. Y ya en los prototipos de alta fidelidad, eso ya es cuando nuestro proyecto es muy largo, muy ambicioso, quizás estamos construyendo una nueva aplicación.
Ahí de repente queremos medir las microinteracciones. ¿Ya? Queremos generar ciertos efectos que le dan un sabor especial a nuestra aplicación. Entonces queremos que, por ejemplo, que cuando se presiona el botón, queremos que se genere, no sé, una sensación como que se hunde el botón y responde lo que se llama una respuesta áptica. ¿Ya? Entonces, si queremos probar esas cosas, trabajamos en prototipos de alta fidelidad. Normalmente, y en este curso solamente vamos a trabajar con baja y media fidelidad, porque en general no es necesario mucho más allá para después ya empezar a construir. A veces ya todo esto que aparece en la alta fidelidad es mejor que ya sea provisto por el equipo de desarrollo y construido en realidad. Digamos. Y ahí ya trabajamos con el equipo front, y el equipo front es el que se encarga de que funcionen bien estos aspectos más de alta fidelidad. ¿Okay? Ahora, ¿qué herramientas utilizar? Si vamos a usar fidelidad baja, podemos hacerlo con papel y lápiz, así de simple. ¿Ya? Pescamos una hoja de papel en blanco y dibujamos ahí nuestro prototipo. Y así somos buenos para el dibujo, por supuesto. ¿Ya? Entonces dibujamos nuestro prototipo, podemos tener varias hojas y lo que hacemos es que le mostramos a nuestro cliente o a nuestro equipo la idea y las vamos navegando mostrando las distintas hojas. Entonces vamos mostramos esta la hoja 1, la hoja 2, que cada hoja tiene un paso del prototipo. ¿Ya? Esto también en el mundo de la animación, por ejemplo, en el mundo del cine se conoce como storyboard, es muy similar. ¿Ya? Es muy similar al concepto de storyboarding. ¿Ya? Entonces nosotros como que dibujamos cómics, por decirlo de alguna manera, de cómo se va a ver nuestro sistema. Ahí ya hay un ejemplo totalmente en papel. Hay herramientas como Balsamic Mockup, por ejemplo, ya que permite dibujar esto y parece que fuera escrito en mano, pero uno lo diseña en el computador. ¿Ya? Hay otra herramienta que la vamos a ver en más rato, vamos a hacer una demo, que se llama Marvel. Y Marvel permite hacer un mix. Hacemos algo en papel, un dibujo, y con Marvel capturamos esos dibujos como fotografías, ¿ya? Y después le colocamos un cierto grado de animación. ¿Okay? Después la fidelidad media, que es lo más común, y es lo que vamos a usar también en las tareas de los ejercicios, aparece Figma y Proto.io, que son las herramientas que vamos a ver nosotros. ¿Ya? Figma tiene un nivel de interacción y uno puede dibujar ahí, diseñar interacciones, ya de modo que uno navega en el prototipo usando Figma. ¿Ya? Es relativamente sencillo de hacer. ¿Ya? Y ya para alta fidelidad, como les decía, la alta fidelidad ya es casi construir el sistema. ¿Ya? Ahí aparecen herramientas como Origami Studio, Indigo Design. Esas herramientas no las vamos a ver, ya para que ustedes las investiguen. Si es que les interesa, yo personalmente creo que no vale la pena. Creo que ya a esta altura, si ya estás en ese grado de interacción, es mejor empezar tú mismo a desarrollar el prototipo, ¿ya? Y empezar a construirlo usando un lenguaje real, digamos, ¿no? Empezar a programar la herramienta. ¿Ya? Pero existe y hay empresas que lo ocupan y lo hacen, digamos. ¿Ya? Incluso les puede salir, a pesar de que estas herramientas son caras y consumen harto tiempo, a veces puede salir más barato que construir el sistema final. ¿Ya? Pero recuerden, siempre un prototipo se descarta, un prototipo no es el producto final. ¿Ya? Entonces el prototipo, uno tiene que evaluar hasta qué punto continúa con el prototipo y empieza ya a trabajar en el sistema final. En general yo recomiendo la herramienta de prototipo es para validar la idea, es o si queremos usarla también como una herramienta de diseño, pero no más allá de eso. ¿Okay? No, si uno empieza a pasar meses con un prototipo, ya pierde todo su sentido.
¿Ok? Entonces vamos a empezar a usar herramientas de prototipado, y hoy día vamos a presentar solamente una, que es Marvel, ¿ya? Y la pueden instalar en su teléfono, ¿ya? Se llama Marvel App, marvelapp.com. La pueden buscar en las aplicaciones, en Android Disculpa, o en para computador no está. iOS. No, para computadora no está, porque está pensado para aplicaciones móviles. Rechamples. Está pensado para... Ya lo vamos a ver. Les voy a hacer una demo para que vean de qué se trata. Espérenme un segundito. Entonces, Marvel App. Les voy a mostrar aquí cómo es. Lo que sí, en el computador tú puedes, te metes al sitio y puedes ver los diseños que has estado haciendo. Y me parece que se puede interactuar aquí. No sé si se ve mi teléfono. Ahí está. ¿Ahí ven mi teléfono? Sí, se ve. Ya. Ahora les voy a mostrar una aplicación que ya la tengo hecha, pero después les voy a mostrar el proceso. Ya. Esta es una aplicación. Fíjense que yo saqué 3 fotos. ¿Ya? ¿Ya? Y estas 3 fotos son parte de mi proyecto. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Y lo que voy a hacer aquí es apretar el botón de play. ¿Ya? Entonces supongamos que esta es una aplicación de postres, que demuestra receta de postre, y uno puede marcar ahí si le gusta o no la aplicación. Entonces si yo hago clic en mi teléfono, ¿ya? Encima, me aparece ahí, me destaca que tengo que presionar, me coloca ahí parpadeando, me dice, bueno, en realidad tienes que presionar ahí donde dice detalle. ¿Ya? Entonces yo presiono ahí donde dice detalle, y ahí aparece este otro dibujo, ¿ya? Donde está supuestamente la receta. ¿Ya? Y aquí nuevamente yo puedo ver qué cosas tengo disponible. Ya tengo disponible ahí el corazón. Si yo hago clic en el corazón, ya, cambió el color. ¿Ya? Si yo hago clic ahí nuevamente, fíjese que hice clic en el corazón y me indica que yo puedo presionar ese signo, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, que es como una flecha, y me puedo devolver. Entonces lo que yo hice aquí es un prototipo súper tonto, en realidad, que me permite mostrar 2 interacciones de mi aplicación. ¿Ya? La primera interacción es que si yo presiono el botón detalle, me va a llevar a una página con el detalle del postre, con la receta y todas esas cosas, digamos. ¿Ya? Y también lo otro que quiero destacar es que yo puedo marcar como una receta como favorita, ¿no es cierto? Entonces con el corazón ahí, cuando presiono ahí en el corazón, queda marcado y queda entre mis recetas favoritas. ¿Ya? Entonces esto es una interacción súper simple. ¿Ya? Y si yo mantengo presionado el dedo un rato, para que no vean, si yo ahí mantuve presionado el dedo, ya, yo estoy usando un iPhone, entonces con eso me aparece el menú de para salir, ya, y puedo volver a mentar. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar cómo podríamos construir un prototipo usando esto. ¿Ya? Entonces yo voy a crear un nuevo prototipo. ¿Ya? Y aquí me aparece, yo le presioné aquí el botón más. ¿Ya? Y aquí me dice, bueno, ponle el nombre a tu proyecto. ¿Ya? Entonces demo CC 5619. ¿Ok? Y aquí elijo el tipo de dispositivo que quiero probar. Obviamente, si estoy en Android, me va a mostrar las distintas variedades de Android. ¿Ya? Entonces aquí voy a seleccionar eso y abre este entorno de trabajo. Ya, en este entorno de trabajo yo puedo
empezar a sacar fotografías. ¿Ya? Entonces, yo voy a presionar más aquí y dice ya, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Puedo dibujar o puedo ir a mi biblioteca de fotos? ¿Ya? O tomar una foto directamente. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer aquí es tomar una foto porque aquí estuve dibujando en mi iPad y aquí tengo mi pantalla, si se dan cuenta, aquí está. Ya, esto puede ser papel, obviamente, pero yo tengo aquí una plantilla, ¿ya? Entonces yo voy a elegir, voy a sacar una foto ahí, ¿ya? Ahora voy a sacar otra foto. Y otra foto. ¿Ok? Entonces aquí me capturo estas 3 fotos, ¿ya? Y aquí yo puedo recortar un poco esta cosa, ¿cierto? Tratar de ajustarla, ¿ya? Y que tiene esta herramienta de recorte, ¿ya? Entonces yo puedo tratar de ajustar un poquito mi diseño. Ok. ¿Ya? Bueno, ahí lamentablemente eliminé una foto, pero la voy a volver a agregar. Me equivoqué en realidad. Oh, ya, listo. Entonces aquí está ya mis 3 fotos. ¿Ya? Los puedo ordenar, me parece. Sí. Ok. ¿Ya? Y ahí están mis 3 fotos que yo capturé recién. ¿Ok? Entonces ahora voy a abrir la primera foto y lo que yo quiero es que cuando presionen un enlace, ¿ya? Voy a agregar un enlace, ¿ya? De modo que se vincule con algún, perdón, se vincule con esta, ¿ya? Y entonces este enlace que está aquí, ¿ya? Entonces cuando hagan clic ahí en ese rectángulo, lo vinculo, como les dije, a que se vaya acá. ¿Ok? Y presiono hecho. Ahora, estando aquí, en esta otra, ya puedo agregar otro enlace que está aquí y lo voy a poner aquí en esta flechita, de modo que cuando hagan clic ahí yo me pueda devolver a la pantalla 1. ¿Ok? Y puedo agregar un último enlace que cuando hagan clic aquí en el corazón, ya, lo vinculo con esta pantalla que tiene el corazón dibujado en rojo. ¿Ya? Entonces, ve, aquí podemos probar. Sí, bueno, como les mostraba yo recién, aquí, bueno, yo me equivoqué, hay dos enlaces, pero los dos deben hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, yo si le doy aquí el detalle, me voy a la pantalla que sigue, ya si le doy clic aquí en el postre, me voy derecho a la receta, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y por supuesto aquí tengo habilitados los dos enlaces que dibujé recién. Si le doy clic aquí en el corazón, me cambia la pantalla de corazón. Obviamente esto se ve súper burdo porque no hice el alineamiento
ya, pero uno debería recortar bien las imágenes para que se vea adecuadamente. Fíjense que aquí, en esta tercera no se me olvidó colocar enlaces, así que tengo que corregir eso. Ya, entonces voy aquí a la tercera y voy a agregar los enlaces. Entonces cuando haga clic aquí a ese vínculo, lo vamos a hacer que se devuelva acá la receta. No, perdón, vamos a eliminar. Vamos a hacer que se devuelva al inicio. ¿Ya? Y en el caso del corazón rojo, lo vamos a vincular al anterior que no tiene el corazón rojo. ¿Ya? Eso nos va a dar un efecto como que activo o desactivo el corazón. ¿Se dan cuenta? Sí. Se ve, no se ve burdo, obviamente, porque por la forma en que yo capturé la imagen, pero la idea, si uno dibuja bien esto y hace una buena captura, va a tener un efecto parecido a que presionara o no el botón. ¿Ya? Pero la gracia que tiene esto, por eso se llaman prototipos de baja fidelidad, es que podemos validar la idea. Esto simplemente, este dibujo se puede hacer súper rápido, ¿ya? Y en una tarde podemos colocar un montón de dibujos, después sacamos la fotografía y nos dedicamos a vincular los enlaces unos con otros, ¿ya? Y esto es súper rápido de validar, ¿ya? No vamos a invertir mucho tiempo probando este prototipo, porque la idea de un prototipo de baja fidelidad es simplemente validar si la idea prende o no prende, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta herramienta es muy útil para muchas cosas. ¿Okay? Así que esa es la primera herramienta que vamos a ver, que es Marvel. Entonces, un último punto, súper relevante. Un último aspecto, muy importante. Bien, yo tengo mi prototipo, ¿ya? Y ahora yo quiero que ustedes lo prueben. Entonces, para eso tengo el compartir, ¿ya? Y lo puedo mandar por email, lo puedo abrir en Safari, ¿ya? O puedo copiar una URL, ¿ya? Entonces, como copié la URL, yo se la voy a compartir aquí en el chat. Y ustedes pueden entrar al prototipo que yo mandé. Entonces, para probarlo, vamos a abrir aquí el prototipo. Se me perdió el mouse. Ok, vamos a abrir este prototipo en el computador. Ok. Entonces, aquí está el prototipo que yo les compartí recién por el chat. ¿Ya? Y es lo mismo. Es lo mismo que está que les muestra en mi teléfono con un simulador, obviamente. ¿Ya? Pero yo puedo interactuar con él. ¿Ya? Y puedo probarlo. ¿Okay? Entonces, esta es la forma en que uno comparte. Entonces, uno desarrolla un prototipo usando Marvel, ¿ya? Y puede construir esta cosa, digamos. Es súper simple, es súper fácil, es súper rápido. ¿Ya? La versión gratuita de Marvel permite tener, aquí está Marvel App,
uno puede tener hasta 3 proyectos, parece, gratuito. ¿Ya? Este es el prototipo que hice, ese es el prototipo que hice recién, este es el que les mostré antes. ¿Ya? Y puedo crear otro proyecto. ¿Ya? Aquí está, bueno, aquí ya, no, son 2 proyectos. ¿Ya? Entonces aquí me está diciendo ya si yo quiero tener más de 2 proyectos, tengo que empezar a pagar, digamos. ¿Ya? Pero ustedes pueden tener 2 proyectos que es suficiente para efectos del curso, digamos. ¿Ya? Y ustedes pueden probarlo. De hecho, yo les sugiero que para la primera fase del proyecto utilicen algo así como Marvel App para construir el prototipo de baja fidelidad. ¿Ya? La idea es esa, digo. No, no invertir en otra herramienta. ¿Okay? Bien, no sé si hay dudas sobre Marvel. Marvel se ocupa bastante. Yo la encuentro, la recomiendo harto. Es súper sencilla y se dan cuenta, uno aprende súper rápido. Y ahí la pueden utilizar en sus proyectos, dibujando algo más bonito, obviamente. ¿Ya? Les voy a mostrar un lugar con recursos para poder hacer esto. Uno a veces necesita... Hay herramientas como estas reglas. ¿Ya? Estas reglas que permiten dibujar estas cosas. ¿Ya? Entonces, si uno es medio hipster, puede utilizar estas cosas. ¿Ya? Pero otra cosa, otro que pueden utilizar es Sketchpad, ¿ya? Que son estas. ¿Ya? Son esta, que es la plantilla que yo utilicé. ¿Ya? Entonces, yo puedo descargar estas plantillas. Aquí hay unas plantillas tipo browser, tipo tablet. ¿Ya? Existe Marvel para tablet también. ¿Ya? Entonces, ustedes las pueden descargar. Y aquí hay una. Esta es una que tiene 2 pantallas. ¿Ya? La que yo ocupé fue esta. 3 pantallas con grilla. ¿Ya? Y aquí le puedo poner el nombre de mi proyecto, la fecha. Y la idea es que uno dibuja encima de estas plantillas. ¿Ya? Entonces, uno imprime estas plantillas y dibuja. Dibuja encima. ¿Okay? Y después le sacan las fotos a cada una de las plantillas. ¿Okay? Y con eso construyen su prototipo de baja fidelidad. ¿Okay? Y otra herramienta para construir es Balsamiq Mockup. Balsamiq Mockup es un software para construir lo que se llaman wireframes. Los wireframes son herramientas que permiten hacer un sketch, no es un prototipo, es un dibujo de cómo se podría ver un proyecto, un sitio web. ¿Ya? Entonces aquí está Balsamiq. Balsamiq tiene estos elementos. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, coloco un browser. ¿Ya? Mi sitio.com. ¿Okay? Y aquí ya tengo este elemento que va a ser mi sitio. ¿Ya? Y supongamos que yo quiero que tenga un calendario aquí. ¿Ya? Y puedo colocar distintos elementos. Por ejemplo, va a ser una suerte de dashboard, ¿ya? Con gráficos. Entonces yo puedo aquí ir colocando elementos, ¿no es cierto? Y voy dibujando rápidamente cómo va a ser mi sitio web. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Qué sé yo?
vamos a poner como que es un calendario. Okay. Entonces, aquí rápidamente, si se dan cuenta, yo dibujé un dashboard. ¿Ya? Entonces, usando Balsamiq, yo puedo construir estas pantallas, las imprimo y después usando una herramienta como Marvel, puedo crear las interacciones. Ahora, otra técnica también que se usa es usar una herramienta como PowerPoint para hacer esto. Yo hago mis imágenes y después en PowerPoint y también en Google Docs y en Keynote se puede hacer. Uno puede hacer que al hacer clic en cierta parte de la pantalla, se salte a otra pantalla. ¿Ya? Entonces uno puede armar perfectamente un prototipo de baja resolución usando PowerPoint, Google Docs o cualquier cosa de ese estilo. ¿Ya? Y con herramientas como esta, como Balsamiq, o dibujando a mano alzada, o tomando fotografías también. De hecho, una técnica que vamos a ver más adelante, que se llama Design Sprint, la idea es que uno construye prototipos muy rápido usando esto. ¿Ya? En Design Sprint, por ejemplo, la idea es que uno construye el prototipo en un solo día. ¿Ya? Un Design Sprint es una técnica que usa 5 días, pero en el cuarto día uno construye el prototipo y los otros 3 días previos está diseñándolo y el día final lo prueba. ¿Ya? Entonces, en esas técnicas, estas herramientas son cruciales. Uno utiliza cosas como Balsamiq, como Marvel, y va desarrollando rápidamente el prototipo y va validando frente al usuario la idea. Y esa es la idea, ese es el ideal de prototipado. O sea, invertir muy poco tiempo, que sea muy barato, que no tengamos que ni siquiera abrir el IDE o ni el Visual Studio ni nada, digamos, ni escribir código. Ojalá podamos con esto y validamos la idea. ¿Ya? Entonces, con esto dicen, ya, esto es lo que tú estás imaginando con el dashboard. Ya, entonces, ¿qué va a querer aquí en este gráfico de barra? ¿Qué va a querer que aparezca aquí? Ya, ¿cómo quiere que sean las tablas? Y aquí uno puede colocar los datos. Fíjense que aquí en la primera línea están los nombres de las tablas de datos. ¿Ya? Entonces, es muy fácil modelar ahí cómo va a ser nuestro dashboard. ¿Ya? Y bueno, aquí uno le puede poner unos comentarios, notas, porque uno puede hacer una interacción con el usuario y le va colocando ahí comentarios sobre cómo va a ir operando el prototipo. ¿Okay? Bien, lo que sigue es ya ver herramientas como Proto.io y Figma. La verdad es que vamos bastante bien en el desarrollo del curso y yo voy a dejar la clase hasta aquí hoy día, porque esa herramienta ya requiere un poco más de detalle y no quiero partir y dejarlos aquí colgados con el inicio, ¿ya? Pero lo que me interesa hoy día presentarles es Marvel, ¿ya? Que ya es una herramienta con la que pueden jugar y que pueden, como les decía, aplicar en las primeras fases de su proyecto. ¿Okay? No sé si hay dudas, preguntas generales, de lo que sea. Bien, nos vemos entonces. Muchas gracias a todos y dejamos la clase de hoy día hasta aquí. ¿Qué les parece? Y así se preparan para las vacaciones, disfrutar el 18. Muchas gracias. Chao, que estén Nos bien. vemos. Chao. Chaito. Gracias, que esté bien.